Me gustaría una joven como ella, que fuera mi esposita, para servir al Señor. Pero le soy sincero, lo veía lejos, porque yo decía, ella está en Europa, yo estoy en Colombia, no, ella no me conoce, no sabe quién soy yo, ella es más conocida un poco más. Y bueno, yo decía, a ojos humanos eso es imposible. Dije, pero yo quiero contarles como algo bonito, detallado, que para mí es muy especial, de cómo conocí a quien hoy es mi esposita. Recuerdo que antes de la pandemia, no sé, como en el 2017, 2018, bueno, por ahí, yo vi un par de jóvenes. Entonces, bueno, la pastora Zenaida estaba soltera y bueno, quien es mi esposita también. Y las vi predicando y bueno, y me pareció muy lindo ver estas dos señoritas inspiradas predicando la palabra de Dios. Y bueno, pues como uno dice, somos de la familia de la fe, del movimiento misionero mundial, pues normal, le envía a ella la solicitud de amistad y bueno, como una hermanita en Cristo, ¿no? Pero me pareció interesante verla a ella, eso fue lo que quedó ahí en mi corazón. Y bueno, sí, ella me aceptó, efectivamente, pero normal, uno, como cualquier amistad, ¿no? Pero sí, ya en la pandemia, vea cómo Dios es ordenado, sus cosas, ya todo el mundo quieto ahí. Y entonces me fui unos días para la finca donde mis papitos, allá, bueno, los que no saben, pues bueno, finca es como una granja, es en el campo abierto, donde hay animales, bueno, la finca. Y allá estábamos trabajando, continuando el trabajo de las labores del campo. Y entonces yo recuerdo que almorzaba y me iba a descansar un poquito de mis labores, y en ese entonces ya era la noche aquí en Italia. Amén. Entonces ya era el culto que transmitían aquí mi esposita, bueno, mis suegritos ahora, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y allá era hora de almuerzo. Sí, allá era hora de almuerzo en Colombia. Entonces mientras me recostaba un poquito de mis trabajos allá, entonces yo miraba la página de Monza, y como muchos compartían por los grupos, yo veía, bueno, y me conectaba y miraba, bueno, decía, y entonces yo le decía a mis papitos, papito, mamita, mire esta joven cómo predica, bonito. Y entonces mis padres pues se sonreían, ¿no? Entonces decía, mijo, pues ore a Dios, ¿no? Siempre nuestros papitos nos aconsejan que oremos a Dios. Y esa fue como la manera, yo la veía a ella, empecé a seguirle, yo decía, esta joven es una joven de Dios, ama a Dios, sirve a Dios con todo el corazón, y Dios va poniendo ese testimonio. Bueno, pues yo le daba mi piachi, me gusta, bueno, gloria al Señor, y vea que Dios trató en el corazón de ella, porque bueno, yo decía, esa joven, pues me gustaría una joven como ella, que fuera mi esposita, para servir al Señor. Pero le soy sincero, lo veía lejos, porque yo decía, ella está en Europa, yo estoy en Colombia, no, ella no me conoce, no sabe quién soy yo, ella es más conocida un poco más. Y bueno, yo decía, a ojos humanos eso es imposible, es difícil. Y lo que es imposible para el hombre es posible. Pero lo que podemos decir, sí. Ahora la palabra se cumple que dice, lo que es imposible para el hombre, amén, para Dios es posible. Amén. Y así fue la manera en que ya pasó, bueno, lo de la pandemia, amén. Y algo que jugó un papel importante ya para irnos conociendo fue los evangelismos. Ya pues yo tengo la página de la iglesia de Morichal allá, y la alimentábamos con foticos, videitos, del trabajo, las vigilias. Mi hermanito Diego Pérez, que Dios lo bendiga, a su hogar, jugó un papel muy importante, porque me decía, hermano Erickson, vamos y me acompaña a evangelizar. Amén, siervo, vamos a la calle, a los parques, a repartir tratados, a evangelizar con bocina allí, con parlantes buenos y trompetas. Y mi esposita en ese caso empezó a ver como algo real, de que si era cierto mi perfil, porque muchas veces en las redes sociales aparentamos lo que no es, perfil de falso. Hay personas que se hacen pasar por X o Y personas cuando no lo son. Y tanto yo como ella, en mi caso personal, yo era muy ajeno a conocer o a interactuar con una persona en las redes sociales, ¿no? Porque no es bueno en cierta manera. Amén. Tampoco digo que sea malo totalmente, pero hay que orar mucho, hay que evaluar, hay que analizar, hay que pedir consejería a nuestros pastores. Y orar a Dios. Y orar a Dios. Y yo veo, mi amor, que en ese proceso, pues mis pastores oraban,
muchos hermanos en la iglesia, Jan Yopal, hermano Erickson, estamos orando por usted, mis papitos orando, la familia aquí, mi esposita también, ellos testifican, estaban orando, la iglesia aquí de Monza, muchos hermanos de otros países orando, Sí. y todo esto yo le digo a mi esposita que todo esto fue un filtro que Dios hizo para poder estar aquí hoy unidos por la misericordia de Dios en el santo matrimonio. Y esa fue la manera, ya llegó el momento, bueno, Empezamos a conocer. sí, mi amor, este año, bueno, al principio Los del año, primeros meses. los de primeros este año. meses de este año, pues ella empezó a hacerme seguimiento, bueno, si era cierto que yo estaba trabajando en la obra del Señor. Amén. Y llegó el momento en que, bueno, empezamos a hablar. Y la ¿no? amistad. La amistad, sí. Sí. Pero empezamos Los mensajitos. los ahí. mensajitos, bueno, de que ella me preguntaba, y yo le preguntaba primero a ella, le decía, bueno, ¿cómo es la obra en Italia, no? ¿Cuántos años llevan en el ministerio? Y así ella me fue detallando todas las Una cosas. amistad. Una amistad empezamos, Una sí. amistad. Sí, claro, obviamente una No fue amistad algo porque... rápido, así Sí. como que ya oremos, no. No, o sea, no, fue no, una no. amistad. No, porque uno de joven siempre va con el respeto, Amén. ¿no? La cortesía a la joven, porque si uno entra como de repente al grano, como se dice, lo que va a hacer es como espantar a la joven, ¿no? Uy, este hermano, ¿cómo así? Y yo pienso que por ética el joven debe ser muy prudente hacia la joven que tenga una intención, ¿no? Obviamente uno ya ha orado, ha meditado, bueno, ha pedido orientación. Y empezamos esa amistad con ella y muy bonita, empezamos ese respeto, y ella empezó a darse cuenta, bueno, yo también a respetarla, bueno, y cómo era la obra allá, cómo era acá. Y así fuimos nosotros afianzando esa amistad Sí. poco a poco con el pasar de los días. Y Hasta muy bonito. cuando me pidió que oremos. Bueno, ya llegó el momento en que yo, bueno, Sí. pedí dirección a Dios, hablé con mi pastor, bueno, evaluamos. La convención. Y ya, bueno, este año pues, estábamos en junio en la convención de pastores y de jóvenes allí en la Macarena, en Medellín, en Colombia, mi amado país. Y bueno, allí la gloria de Dios se derramó de una manera especial. Pero quiero testificarles también que Dios venía tratando ya en mi corazón hace unos meses. Yo recuerdo que como en marzo hice un retiro, un ayuno, unos días, precisamente por ese propósito, porque ya llegó el momento en que dije, quiero casarme, quiero organizarme. Y sí. yo creo, mi amor, que eso también Sí. sucede cuando ya la persona dice, no, Señor, yo creo que ya es el Uno, momento. sí, es como que da el punto, ¿no? De que uno dice, ya es el momento. Y que también yo creo que Dios va va encaminando todo guiándolo, eso, sí, Dios va guiando. Porque tanto Dios trataba Sí. con él como trataba conmigo ahí, que ya era el momento. Sí, que era el tiempo. momento, sí, y bueno, yo sentía a la voz de Dios en mi corazón, bueno, decía, ya va a llegar pronto eso que usted está esperando, y como una confirmación personal que les comparto, en la convención de Medellín, en un culto, se derramó en la mañana, la gloria de Dios fue tan tremenda que Dios nos ministró, yo estaba ahí en la presencia de Dios, y Dios, yo le hice una pregunta a Dios, le dije, Señor, dame una señal de eso que yo estoy orando, de esa petición, dime si es esa joven en la cual tenemos una amistad, dime, Señor, si le digo que oremos a ella o no, si es tu voluntad o no. Y en esa administración Dios, el Espíritu Santo me habla y me ministra y me dice, esta voz, Dios me ministra y me habla y me dice, todo este tiempo que te he hecho esperar, esas palabras no las puedo olvidar de parte de Dios, todo este tiempo que te he hecho esperar es porque tengo lo mejor para ti. Y eso fue suficiente, eso fue más que suficiente, eso me quebrantó más el corazón y pude sentir ese descanso, esa paz espiritual y dije, esta es la respuesta de Dios. Y después de orar tanto, todos estos años orando a Dios, desde 2010 en adelante, orando, esperando en Dios, no le voy a negar de que como jóvenes el enemigo siempre tratará de desviarnos de sus propósitos, tratará a ustedes de desanimarlo en el trabajo, en la obra del Señor, no sirva más, mire, o a muchos le dicen, no, cásese así, cásese con fulano, cásese con fulano. Yo hubo un momento que le dije a Dios, le dije, Señor, yo me casaré hasta el día que usted ya lo determine,
pase lo que pase, vengan las pruebas, la lucha, las tentaciones, y cuando eso venía, nos metíamos ahí a orar, a pedir misericordia a Dios, y no fue fácil, no fue fácil porque todos tenemos batallas, pero tampoco imposible, y Dios me dio esa palabra en la convención. Dios fue confirmando su voluntad, y de parte y parte empezamos, aquí mi esposita pues ya en ese entonces ella fue a España a la convención también. Amén. Por ese tiempo de junio, ¿no? Sí. Y ella también, bueno, oró a Dios y dijo, bueno, pues ya la respuesta se la tengo, bueno, sí siento de parte de Dios, siento que es el tiempo de casarme, porque quiero decir, estimados hermanos y jóvenes, que Dios, el Espíritu Santo, nos da testimonio en nuestro espíritu. Amén. De cuándo es de parte de Dios algo o no es de parte de Dios. Amén. Y fácilmente, si no hubiera sido la voluntad de Dios, Dios le hubiera puesto en el corazón de su sierva, no, definitivamente no, o alguno de los dos. Sí, mejor pues. Sí, hubiese sucedido sí, algo, ¿no? Algo hubiera pasado. Sí, porque cuando algo no es de Dios, el Señor lo interrumpe, o sea, Dios no permite que se dé, ¿no? Pero lo que es de Dios, vemos cómo el Señor va abriendo todo, ¿no? Él va abriendo camino, Él va confirmando, Él, sí, eso él, es lo más él lindo. va haciendo todo, o sea, usted no tiene que forzar nada, ¿no? Nada. Cuando algo es de Dios, usted siente el respaldo de Dios y las cosas se dan solas, por sí solas se dan. No necesita uno estar ahí empujando, ni ayudando, no. Sí, se dan, y eso es lo bonito, y que te da más paz y más seguridad y confianza de que realmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo a la voluntad de Dios, porque no es que nada se da forzado, nada se da a empujones, sino que todo se va dando de una manera tan natural y tan espontánea, y todo va avanzando, que tan lindo, que usted se sorprende y dice, uy, Dios mío, pero ¿en qué momento se dio todo, no? Y fue de esa manera que cuando ya mi esposito pues me pidió que oremos allí, yo le dije, amén.